La revolución religiosa emprendida por el faraón Amenofis, un día de mayo de hace ya bastante tiempo, es sin duda uno de los momentos comentables de la historia. Pero para entender cómo pudo aquel señor acabar de un plumazo con Osiris, Ra, Isis, Anubis y otros muchos dioses con cara de perro pachón del panteón egipcio, hemos de retrotraernos a aquel tiempo y dar a nuestros lectores un cursillo rápido de egiptología religiosa, porque si no, no se van a enterar. El que ya sepa el tema, pues puede saltarse tranquilamente los 7 u 8 minutos siguientes. Egipto en general. Egipto se encuentra en el valle del Nilo, si se lo busca bien, ocupó bastante espacio en su tiempo y lo sigue haciendo, así es que si alguien mira el mapa y no lo encuentra, pues conviene que visite al oculista. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años y 7 meses, por eso a los que escribieron la historia de ese imperio se les cansó mucho la mano. El sistema político era muy sencillo, había un faraón, que era el que mandaba, y luego estaban todos los demás, que obedecían. No hacían falta parlamentos, ni votaciones, ni mandangas. La palabra faraón significa casa grande, porque era el único que tenía una casa grande, que además se barría a diario. Se decía que los faraones eran descendientes de los dioses, por lo que se dejaban crecer una barbita muy cuca. Sin embargo, tenían que llevar unos collares de oro que les pesaban muchísimo y no se los podían quitar ni para dormir. En cambio, la gente normal pues llevaba muy poca ropa, lo que está muy bien, pues allí hacía calor y se daba chapuzones muy a menudo en el río Nilo, que para eso pasaba por allí. La historia de Egipto se dividió en 4 partes o fases o periodos o ciclos o etapas, bueno, llámenlo ustedes como quieran. Durante el llamado periodo predinástico, anterior a la aparición de las dinastías, claro, que comenzó en el milenio IV a.C., hubo 2 reinos, el Bajo Egipto, que era el que estaba más arriba en el mapa, y el Alto Egipto, que era el que estaba más abajo. Esto era un lío tremendo y todo el mundo se confundía. Muchas veces los carteros entregaban las cartas en el reino que no era. El imperio antiguo empezó cuando el primer faraón, el rey Menes, o Narmer, que no sabía ni él mismo cómo se llamaba realmente, se cansó de aquello y unificó los reinos del Alto y del Bajo Egipto bajo el nombre de Egipto Altibajo, que luego se quedó en Egipto nada más. Sus súbditos le estuvieron muy agradecidos y para demostrárselo le regalaron al faraón una caja de música. Hay que decir que como aún no se habían inventado los mecanismos necesarios, aquella caja era una caja de verdad, de madera, bastante grande. Cuando el faraón abría la tapa, salían de dentro de la caja unos músicos y una bailarina que daba vueltas. Aquella unificación fue muy buena, pues supuso un gran ahorro de dinero. Al ser un solo reino, solamente tenían que pagar a un ejército en vez de 2. Menes puso la capital en Memphis, porque era la ciudad que tenía más palmeras. Esto no sentó muy bien a los habitantes de Edfu, que querían ser ellos los importantes, y dijeron que en Edfu los restaurantes tenían los postres más ricos que los de Memphis, lo cual era cierto. Sin embargo, la capital no se puso en Edfu, alegando que era un sitio con un nombre feísimo. Así es que Memphis fue uno de los lugares más importantes del mundo antiguo durante varios siglos de esos que tienen 100 años cada uno. En este periodo comenzaron a levantarse las pirámides y otras construcciones aún más grandes que tenían la misma forma que las pirámides, por lo que no se podían distinguir unas de otras. Allí enterraban a los faraones cuando se morían, porque antes de morirse no se dejaban enterrar. Para el viaje al más allá llevaban mucho equipaje, ropa, joyas y cosas de comer, pues tenían miedo de que en el más allá no hubiese supermercados. El Imperio Medio. Unos años de malas cosechas dejaron a Egipto hambriento y dividido. Las ciudades empezaron a guerrear unas con otras. Las ciudades no, claro. Eran los habitantes de las ciudades los que se disparaban montones de flechas unos a otros. Las ciudades se estaban quietecitas en su sitio de siempre. Al final, un príncipe de Tebas ¿cómo era? Un príncipe de Tebas puso paz y unificó de nuevo el imperio. Pérez se llevó la capital a su ciudad diciendo que allí las mujeres eran más guapas. Bueno, esto lo dicen en todas las ciudades del mundo, aunque sea mentira. Todo fue bien un tiempo. Se fundaron ciudades nuevas y se inventó el arroz con leche, por lo que todos los egipcios estaban muy contentos. Pero en el año 1700 llegaron los Hicsos, que nadie sabía ni quiénes eran ni de dónde habían salido, que invadieron el país, quemando las casas, rompiendo los escaparates de las tiendas y dejándolo todo hecho una lástima. El Imperio Nuevo. Tras varios siglos de conflicto, los egipcios echaron a los Hicsos a patadas y vivieron su época de máximo esplendor a partir del año 1600 a.C.
se expandieron hacia Siria y Palestina para tener más sitio en que moverse y para que hubiera más lugares a los que ir de vacaciones. La religión egipcia de toda la vida. La religión de los egipcios se trataba de un culto politeísta, lo que es una muestra de prudencia, porque si crees en un dios que no existe, pues no pasa nada, pero si no crees en uno que sí existe, a lo mejor se enfada contigo y te manda una plaga o algo así. Por ello, y para ir sobre seguro, los egipcios adoraban a muchos dioses y les ofrecían a todos florecitas de varios colores. Las deidades solían ser elementos de la naturaleza. A algunos se les veneraba en todo Egipto, otros eran menos famosos y solo se les hacía caso en su pueblo. Ra era el dios del sol, en un principio, y luego se unió a Amón, que era el dios de la ciudad de Tebas, y la protegía de los enemigos y de los ratones. Ambos se juntaron en un solo dios, para no tener que hacer dos templos separados, y se les conoció como Amón-Ra y también como Ramón, aunque todo el mundo acabó llamándole simplemente Ramón. Había muchos más, como Osiris, Isis, Anubis y Tot. Todos estaban siempre de lado y miraban para la izquierda, como puede observarse si se miran los dibujos en que aparecen. Algunos tenían cabeza de chacal, de cocodrilo o de ibis, que es ese pájaro raro que hay por allí. Los egipcios creían que cuando te morías seguías viviendo, lo que parece un contrasentido, pero se explica diciendo que había un alma que sobrevivía al cuerpo y a la que juzgaban los dioses. El alma se presentaba ante el tribunal del dios Osiris. Por si al dios se le olvidaban las reglas de cómo funcionaba el tribunal, tenía siempre a mano el libro de los muertos para echarle un vistazo cuando hiciera falta. Se ponía el corazón del difunto en una balanza y si pesaba más que la pluma de la justicia, un monstruo se lo comía enterito. Si pesaba menos, entonces al difunto no le pasaba nada, sino que se quedaba como estaba y se iba al más allá, que no estaba muy claro qué era ni dónde estaba, a dedicarse a las actividades cotidianas, por las suyas, pues por toda la eternidad. Esto no parece demasiado divertido, pero es que los egipcios por eso no tenían ninguna prisa en morirse. Para ir al más allá, el cuerpo debía estar incorrupto, por lo que las familias hacían embalsamar a sus parientes difuntos si tenían dinero, como si fueran animales disecados. Si no tenían dinero para pagar al embalsamador, pues tiraban el cadáver por ahí, por cualquier sitio. Las famosas momias eran señores muertos a los que se mojaba en todo tipo de sustancias y potingues para que no se estropearan y duraran mucho. A juzgar por las momias que han llegado hasta nosotros, parece ser que en Egipto solo se embalsamaba a los más feos, porque no se ha encontrado ninguna momia bonita de cara. La revolución religiosa que complicó la cosa. Hubo entonces un faraón caprichoso que, como suele decirse vulgarmente, la lió parda. Ya hemos dicho que a los egipcios les gustaba mucho tener muchos dioses, para que se repartieran el trabajo de protegerles, pero el faraón Amenofis IV decidió jubilar a todas las deidades menos una e implantar el culto monoteísta, que no consistía en adorar a un mono, como creen algunos, sino en adorar a un solo dios. Se armó una gran trapatiesta religiosa porque unos estaban de acuerdo con esta decisión, de que solo existe el dios Amón, el sol, y otros, pues no. Se pelearon un tiempo, pero a Amón nadie le preguntó qué opinaba él al respecto. El faraón obligó a sus súbditos a obedecer, pero cuando se murió los súbditos volvieron a poner todo como estaba. Pero veamos esto detenidamente. Amenofis y su reinado. ¿Por qué quiso Amenofis complicarse la vida y complicársela a sus súbditos? Es uno de esos misterios de ese maravilloso país, donde hace mucho sol y donde, sin embargo, anochece a diario. Mil cosas hay de él que aún ignoramos. Para desvelar sus enigmas harían falta no uno, sino muchos Champolliones. Como todos ustedes saben, y si no lo saben, pues hacen mal en no saberlo, Champollion fue un egiptólogo francés. ¿O era ruso? Bueno, era muy amigo del polvo y de la basura y, a fuerza de buscar por los sitios más cochambrosos, acabó por encontrar una tumba egipcia llena de tesoros. Pero los descubridores de los secretos ignotos del pasado no surgen a placer, así es que hoy en día seguimos sin tener ni idea de por qué Amenofis hizo lo que hizo. Este buen faraón era de la 18ª dinastía de Egipto, según se entra. Su vida fue ya un jeroglífico en sí. Era hijo de Amenhotep III y se casó con su hermanastra, Nefertiti. Ambos tuvieron varios hijos: Tutankamón, Ansegepatón, Naferneferuatón, Septependra, Neferneferua,
Meritatón, Mequetatón, Agensepatión y otros más, de los que nunca consiguieron aprenderse los nombres, y a los que conocían y llamaban por el número de orden. Amenofis emprendió 17 campañas militares contra el Imperio Mitanni, con la dificultad que ello conllevaba, ya que nadie sabía muy bien quiénes eran los Mitannis ni dónde tenían el imperio. Pero en la antigüedad, pues tales cosas eran posibles. Esta política imperialista de expansión hizo que la hegemonía de Egipto fuera reconocida en todas las naciones civilizadas, desde Babilonia hasta el Egeo, pasando por Euskal Herria, que ya entonces era una gran nación, diferente de todas las demás y muy superior a ellas, si hemos de creer a sus libros de texto. Los logros políticos y sociales de Amenofis fueron importantes. Fue el primer faraón que se atrevió a llevar la falda por encima de la rodilla, en contra de la voluntad de los dioses y de los sacerdotes. Se le atribuye, además, la invención de la letra de cambio, aunque se rumorea que le copió la idea a un tipo que había venido de Mesopotamia. El faraón alegó que su escriba se había confundido al transcribir cosas. Hizo construir muchas fuentes en muchas plazas públicas y dejó instrucciones a sus herederos para que ellos, a su muerte, pusieran el agua. Dictó una famosa ley contra vagos y maleantes, así como una divertida ley que limitaba el contenido de los jeroglíficos que se podían tallar en las paredes de los sitios. Un contemporáneo suyo implantó más tarde esas leyes en donde pudo y se hizo famoso por ello. Bajo su férula, Egipto prosperó y el padre Nilo no ahogó a casi nadie. Amenofis quiso experimentar con las nuevas tecnologías y mandó que le construyeran su pirámide mortuoria no de piedra, sino de un material desconocido y no probado hasta entonces. La pirámide se desintegró y no tenemos por ello restos de tan gran monarca. Solo nos han llegado de él 3 recuerdos. Su cara en un bajo relieve, donde se aprecia claramente que tenía el tabique nasal desviado, la información de que le gustaban arrabiar las habas fritas y un verso sobre él destinado a cantarse con acompañamiento de cítara y caramillo. La ocurrencia de Amenofis. La cosa fue tan sencilla como el hecho de que el dios Atón, que pese a que junto con los olvidados Shu y Tefnut formaba la tríada creadora, no era más que un dios secundario, le cayó a Amenofis más simpático que Amón, que era el que hacía furor entre el populacho. Y por el aquel de imponer su criterio, ya que era el faraón y debía mantener su autoridad si no quería que las gentes le tomaran por el pito del sereno, prohibió el culto a los demás dioses. Abandonó su nombre, que siempre le había parecido un tanto cursi, e hizo que le llamaran ya en adelante Akenatón, que significa algo relacionado con Atón. Se dan otras razones para este cambio religioso. Los historiadores más crédulos aseguran que el faraón contó en confianza a una tía suya muy querida que el mismísimo dios Atón se le apareció una noche en sueños, amenazándole con su ira divina si no le daba un poco de protagonismo. Otros especialistas más escépticos aseguran que el dios no se le apareció en absoluto, sino que el faraón soñó todo aquello como consecuencia de haberse comido la noche anterior una ensalada de pimientos. La crítica marxista afirma que todo se debió a que los sacerdotes del culto a Amón obtenían en donativos más dinero y regalos que los de otros dioses, y que Amenofis se propuso promocionar a su dios particular para privarles de estos privilegios para que no se les subieran a la chepa más de lo que ya hacían. Según esta interpretación, la instauración de una nueva religión se debió a motivos tanto espirituales como políticos, como suele suceder. El atonismo. Atón se representa como un gran disco solar de color amarillito, como el que pintan los niños en el colegio cuando son pequeños. Del sol salían unas manos para recoger las ofrendas de los devotos, porque los tiempos estaban muy achuchados y no era cosa de ir desperdiciando donativos. No se han conservado imágenes antropomórficas del dios, aunque sí alguna zoomórfica, concretamente un pato del Nilo con el refulgente sol tallado en el pico. No solo se construyó en Karnak, en honor al dios, un templo tan descomunal que te salía barba si te empeñabas en darle la vuelta, sino que se construyó toda una ciudad, una capital político-religiosa, con teatros, casinos y hasta paseo marítimo, por si en algún momento llovía mucho. Esta urbe recibió el nombre de Aketatón, la actual Amarna. En ella había templos con grandes patios, ya que el culto al sol debía hacerse al aire libre, porque en los interiores no se le veía. Los eruditos no supieron explicar por qué decayó en un momento concreto el culto a Atón. Lo diremos aquí, la mayor parte de sus fieles devotos murió de insolación.
el faraón se erigió en cabeza de aquella iglesia monoteísta, algo así como la reina de Inglaterra, pero sin sombrero. Obligó a los sacerdotes amonianos a aceptar la jubilación forzosa, suprimiendo así de un día para otro la casta sacerdotal. Pero como dijo Heráclito, que por cierto aún no había nacido para aquel entonces, todo fluye, nada permanece. Las cosas cambiaron rápidamente, pues a la muerte de Akenatón el pueblo no tardó ni medio minuto en volver a adorar a los dioses de siempre. La moraleja que se extrae de este episodio y del olvido en que cayó el atonismo es clara, contundente y políticamente desalentadora. Ya puedes intentar llevar a cabo todos los cambios que se te ocurran, acertados o no, que siempre habrá un montón de gente dispuesta a ponerte la zancadilla y a hacer que las cosas se queden como estaban.